¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén bien. Vamos a continuar con el tema de sistemas de ecuaciones de primer orden. Nos habíamos quedado en el video anterior con ese teorema que decía que para un dominio convexo en el que las derivadas parciales de g con respecto de UK con k entre 1 y n existen y están acotadas por L, entonces la función g de xu satisface la condición de Lipschitz en E o constante de Lipschitz L. Esta g, ¿quién es? Es la g de nuestra ecuación, de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Donde g de x1 hasta un está compuesta por n funciones g, gn, ¿sí? Está compuesta por n funciones g1 hasta gn y está definida en Rn, en E subconjunto de Rn. Nos quedamos atorados en el video pasado con funciones de la notación. Se me olvidaba que en la misma demostración queda aclarada esa confusión que había con la notación. Entonces vamos a entrar en la demostración y después vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Sí habíamos dicho que esta derivada de parcial de g con respecto de UK era derivar cada una de las n diferentes componentes de g con respecto de UK, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la demostración y queremos ver que satisface Lipschitz, ¿no? Entonces, para Lipschitz tomamos dos puntos x, u, x, b, puntos fijos, ¿sí? Recordemos que para Lipschitz la primera componente queda fija, entonces x es la misma aquí y en el otro el vector también. E es un subconjunto de Rn más 1, entonces tanto u como b son elementos de R, son vectores en Rn más 1. En Rn, porque tenemos x, entonces este u es un elemento de Rn, por lo tanto x, u es un elemento de Rn más 1, es decir que u es un vector de la forma u1 hasta un con n componentes y b es un vector de la forma b1 hasta bn. Entonces tomamos esos dos puntos fijos en E, ¿ok? Y como E es convexo, en el último video anterior a este recordamos, pusimos el recordatorio de que el conjunto E es convexo si para cualesquiera dos elementos en E, el segmento de recta que los une está completamente contenido en él. Entonces, como E es convexo y x, u, x, b están en E, ¿qué creen? Que el segmento de recta que une a estos dos está contenido en E. Entonces, x, b más t u menos b está en E para todo t entre 0 y 1. Ayer, en el video anterior, escribí este conjunto parametricé este conjunto de una manera diferente. Le puse alfa x más alfa menos 1, no, más 1 menos, 1 menos alfa x más alfa y con alfa entre 0 y 1. Pero eso es lo mismo, ¿sí? Ese es un conjunto de pares ordenados. En la primera entrada está x, b más t, u menos b. Toda esa es la segunda entrada. Para t igual a 0 es el x, b. Para t igual a 1 se nos va a cancelar la b y es el x, u. Entonces, todo esto entre t, 0 y 1, el conjunto de pares ordenados x, b más t, u menos b,
conforma el segmento de recta que une a x, u con x, b. ¿Sale y vale? Entonces, mis queridos y mis queridas, tenemos una función, vamos a construir esta función vectorial. Luego, la función vectorial que definida en el 0, 1 definida como t que va a g de x b más t de o menos b. Es decir, que esta función g mayúscula nos evalúa a g minúscula está definida en E. Todo este conjunto está contenido en E. Por lo tanto, para todo t entre 0 y 1, g minúscula la podemos evaluar aquí, que es lo que estamos haciendo de este lado. Y definimos a g mayúscula como, pues precisamente eso, ¿no? G de t es evaluar en g minúscula cada uno de los elementos de la recta. Entonces, supongamos que este es el conjunto E, acá está x, u, acá está x, b. Ese es el segmento de recta que nos une a los dos y estamos, y este es un t intermedio entre 0 y 1, ¿no? Este es x, b más t, u menos b, con t estrictamente entre 0 y 1. Y para todos los puntos de esa recta estamos evaluando a g minúscula en cada uno de los puntos de ese segmento de recta. ¿Ok? Entonces, luego la función vectorial definida así está bien definida. ¿A qué nos referimos con que está bien definida? Al menos en este contexto, a que tiene sentido hablar de la evaluación de g en cada uno de esos puntos, porque g está definida en todo el dominio E. Y esta recta, ese segmento de recta, está completamente contenido en E. Entonces podemos hablar de la evaluación de g minúscula en ese segmento de recta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando derivamos a g mayúscula? G mayúscula es una función que depende de una variable t. Entonces, al derivarla, nos va a quedar u1 menos b1, la parcial con respecto de u1 de g x, b más t, u menos b, más, continúo acá la suma, o sea, de acá se sigue para acá, porque eso está compuesto por n términos de la suma, más u1 menos bn, multiplicando la derivada parcial con respecto de un de g. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Bueno. La norma de esto pues es tomar la norma de ambos lados, ¿no? Y seguimos por acá. Esto va a ser menor o igual que la suma
desde I igual a 1 hasta n de la parcial con respecto de U1 de G I X B más T U1 menos B, cerramos valor absoluto, esto va multiplicando a U1 menos B1, ¿sí? Más, volvemos a continuar acá la suma, más la suma, también desde I igual a 1 hasta n de valor absoluto de la parcial con respecto de UN, GI, X, B más T, U menos B, ¿sí? Cerramos valor absoluto, pero acá va multiplicado por UN menos BN. A ver, ahorita continuamos. Quiero explicar aquí porque como que se nos amontonó. Derivamos a G mayúscula con respecto de T, que es su única variable independiente, ¿ok? Esta es la derivada. Ajá. Recuerden que G está compuesta de n componentes, ¿sí? De G1 hasta Gn. Entonces, nos queda U1 menos B1. Ah, también esta U está compuesta por n componentes, U1 hasta UN, y B compuesta también por n componentes, B1 hasta Bn, y también está B. Entonces, bueno, aquí se aplica la regla de la cadena, ¿no? Derivamos con respecto de U1 a G, y aquí, al derivar esta segunda entrada con respecto de T, nos va a quedar U1 menos B1, por eso sale este U1 menos B1 multiplicando, por eso sale UN menos Bn multiplicando al derivar con respecto de T. ¿Ok? Tomamos la norma de la derivada, aquí la tomamos del lado derecho y del lado derecho. Después, esto va a ser menor o igual que la suma desde I igual a 1 hasta n de la parcial con respecto de U1, aquí es GI, es decir, estas sumas están corriendo. La parcial con respecto de U1 de G1 más la parcial con respecto de U1 de G2 y así hasta la parcial con respecto de U1 de Gn, que son estas sumas. Todo eso multiplicado por U1 menos B1 más, y aquí la suma es más, continúa acá abajo la suma, una suma análoga, nada más que aquí lo que cambió fue la derivada con respecto de UN, la derivada parcial con respecto de UN, el índice sigue siendo sobre las GI, y también cambió que en lugar de multiplicada por U1 menos B1, va multiplicada por la diferencia entre UN menos Bn. Esto es lo que nos había generado un poco de confusión en el video anterior, ¿sí? La cuestión de la notación. Entonces, yo ahí me aceleré, ¿sí? Y quise aclarar la notación antes de la demostración, algo pues normal, ¿no? O sea, natural me refiero. Entonces, la misma respuesta nos la daba la demostración, ¿ok? Esto, recordando que la hipótesis de que la norma de la parcial de G con respecto de U estaba acotada por una L, entonces esto va a ser menor o igual que L veces U1 menos B1 en suma hasta UN menos Bn. ¿De dónde sale esto? De que cada una de esta derivada parcial con respecto de U1 de las GI y derivada parcial de GI con respecto de UN están acotadas por L, ¿ok? Entonces nos queda de esta manera, el U1 menos B1 viene de acá, el UN menos Bn viene de acá. Recordemos que estamos en norma 1, esto del lado derecho es precisamente la norma 1 de la diferencia entre U y B, ¿sí? Norma 1, ok. Ahora, ¿cómo?
G de XU menos G de XB es G1 menos G0, y esto es por el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? G de XU menos G de XB, por la definición de G mayúscula, es aquí evaluar en 1 y en 0, ¿ok? Este G1 menos G0 es igual a la integral de 0 a 1 de G' de T de T, y es donde aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, recordemos que lo que queríamos era que G fuera Lipschitz. La norma de la diferencia entre G de XU y G de XB es menor o igual a la integral de 0 a 1 de la norma de G'. Esto porque la norma de una integral es menor o igual que la integral de la norma, y esto es menor o igual que la integral de 0 a 1. Ya habíamos acotado a la norma de G', y esto es precisamente L por la norma de U menos B, y ahí concluimos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos había faltado el video anterior? Nos habíamos confundido un poco con qué quería decir esto. ¿Qué quería decir que la norma de G con respecto de U, la norma de la parcial de G con respecto de U, estuviera acotada con L? Quiere decir que hasta aquí todo esto es definición de derivada, ¿no? Por la forma en la que estamos construyendo G, ¡pam!, le derivamos de esta forma, ¿ok? Le tomamos la norma y desigualdad del triángulo nos queda de esta manera. De aquí al siguiente paso es donde utilizamos la hipótesis esta que no sabíamos cómo poner en acción, cómo incorporar en nuestro teorema. Pues aquí quedó. Ahora, yo lo que había querido hacer en el video anterior es aplicarla a nuestro ejemplo de esa G que tenía forma matricial, ¿sí? Esa G que tomaba valores en R3, no, que su dominio era R3 y tomaba valores en R2, que ya sabíamos cuál era la L, la constante de Lipschitz. Ejemplo, ¿ok? G de, lo bajo acá, G de X U1 U2, definida como A1 U1 más A1 2 U2 A2 1 U1 más A2 2 U2. Esto lo calculamos en el video anterior. ¿Quién es la parcial de G con respecto de U1? Es un vector, el A1 1, A2 1, compuesto de derivar la primera entrada con respecto de U1 y de derivar la segunda entrada con respecto de U2. Con respecto de U1, perdón. ¿Quién es la parcial de G con respecto de U2? Derivamos la primera entrada con respecto de U2 y después derivamos la segunda entrada con respecto de U2 también. Nos queda A2 2. Entonces, esta famosa norma de G, norma de la parcial de G con respecto de U, es el máximo entre A11 más A21, que es tomar la norma L1, tomar la norma L1 de DG1, la norma
L1 de la parcial G con respecto de U2, el máximo de esos dos números. Es decir, ¿quién es la norma U1 de la parcial de G con respecto de U1? Es A11 más A21, A12 más A22 por la definición de norma L1, y esta era nuestra L, como ya sabíamos, ¿no? Porque a este resultado ya habíamos llegado desde antes, ¿ok? Aquí como una especie de paréntesis, ejemplo paréntesis, quiero mencionarles una cosa. El oscilador armónico. En el oscilador armónico quedamos que podíamos llevar una ecuación de la forma, una ecuación lineal de segundo orden, como lo es y' más y igual a 0, oscilador armónico. ¿Sí? Podíamos llevarla o podíamos transformarla a un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Y así, una lineal de orden n la podemos transformar en un sistema de n ecuaciones de primer orden, ¿sale? Bueno, entonces la transformamos ¿en quién? En el sistema U1' es igual a U2 y U2' igual a menos 1. Yo había dicho hasta este momento, porque creo que salió en los dos videos anteriores, que la solución era U1 de x igual a C1 coseno de x, U2 de x era menos C1 seno de x. Bueno, me hicieron una observación muy pertinente. La solución de esto es U1 de x, C1 coseno de x más C2 seno de x y U2 de x, ¿quién es? Pues la derivada de esto, menos C1 seno de x más C2 coseno de x, ¿sí? Esta es la solución completa. Yo hasta ahorita nada más les había dicho que la solución era C1 coseno de x menos C1 seno de x. Esa es una solución particular haciendo C2 igual a 0, pero la solución general completa está compuesta por estas dos ecuaciones. 1 de x es C1 coseno de x más C2 seno de x. Y veamos que satisface el sistema. Su derivada, la derivada de U1 es, así estamos definiendo U2, menos C1 seno de x, que es derivar coseno, y luego derivamos seno y es C2 coseno de x. Al derivar U2 nos va a quedar menos C1 coseno de x menos C2 seno de x, que si se fijan satisface ser menos U1 de x. ¿Y por qué digo que esta es más general? Que yo, la que les había dado en los videos anteriores era hacer C2 igual a 0, y la ecuación sigue siendo solución aunque C2 no sea igual a 0. Entonces, como que hacer C2 igual a 0 es un caso, es una solución particular. Ya estamos imponiendo condiciones iniciales. Si se fijan, en este sí le podemos poner condiciones iniciales U1 en x0 igual a U10, un número real, y U2 en x0 igual a U20, ¿sí? Que de hecho U1x0 pues va a ser evaluar aquí x0 y x0, y U2x0 se evalúa aquí x0 y x0, y después nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones que va a haber que resolver para C1 y para C2, ya un sistema de ecuaciones algebraicas. ¿Ok? Entonces, bueno, quería hacer esta aclaración porque esta es la respuesta correcta de este sistema, ¿sí? U1 de x, C1 coseno de x más C2 de x, U2 es la derivada del anterior. ¿Sale? Bueno,
Vamos con Picard. Continúo aquí. Si g de x u1, u2 es continuo, en un dominio E de Rn más 1, entonces la solución del problema de valores iniciales, ¿cuál es nuestro primer de valores iniciales? Ya no lo sabemos. U' es igual a g de x u y u de x0 igual a u0, ¿sí? U0 está compuesto por n componentes. U0 es un vector en Rn, ¿sale? Entonces, si g es continuo en ese dominio, entonces toda solución del problema de valores iniciales es también solución ¿de quién? De una ecuación integral. Estamos familiarizados ya con esta ecuación integral. U de x es u0 más la integral de x0 a x de g evaluada en t u de t. Ajá. Argumentando como antes llegamos a esto, O sea, argumentando como antes. Es la misma argumentación. Toda solución u que resuelva este problema de valores iniciales debe de resolver también esa ecuación integral. Ajá. Y conversamente también, O sea, toda solución, interventor de gobernación, ¿cómo se dice conversely en español? Conversamente. No me gusta conversamente. Pues no, tampoco. Si le pongo al revés es cierto o lo inverso es cierto, ¿a qué me quiero poner? Voy a poner conversamente, ¿ok? A veces las cosas no son como a mí me gustaría que fueran. No me gusta conversamente, se me hace una traducción muy chafa de eso, de convertly. Pero ¿a qué me refiero con conversamente? A que una función u que satisfaga la ecuación integral, esta ecuación integral, también resuelve el problema de valores iniciales. ¿Sale, vale? Entonces, ¿a quién vamos a utilizar? Vamos a utilizar a Picard, ¿ok? Recuerden que el método de aproximaciones sucesivas de Picard es construir una solución de la ecuación integral, ¿ok? Entonces, utilizaremos, al igual que en el caso escalar, utilizaremos el método iterativo de Picard. ¿Ok? ¿Cómo empezamos en Picard? Recuerden aquel teorema. Empezamos con una función u0 que estamos asumiendo aproximación inicial de nuestra solución, de la función límite. Si ustedes escogen una función muy descabellada como función inicial, dice el teorema para escalares que va a converger, pero va a tardar más. ¿Ok? Entonces, utilizaremos el método iterativo de Picard y aquí me cabe lo siguiente, sea u0 de x, cualquier función continua, que asumimos como aproximación inicial.
Ok, y definimos a partir de esta aproximación inicial las aproximaciones como u m más 1 de x igual a u0 es la condición inicial, ¿sí? Más la integral de x0 a x de g de t, la primera entrada evaluada en t, la segunda entrada evaluada en m, que es la mésima iterada, y esto para m desde 0, m en los números naturales, ¿no? Es la misma fórmula, la misma expresión que en el caso real. La m más unésima, el m más unésimo elemento de la sucesión, la definimos a través de esta ecuación integral u0 más x0x, g de t u a la m, bueno, más que u a la m, esta es la enésima iterada de t, m desde 0 hasta 1. Ajá. Y bueno, ya teníamos esto, lo pone en rojo. ¿Qué creen que está bien? No me agrada mucho esto de poner aquí el índice de la asociación, porque esto parece u elevado a la m más 1, ¿ok? Pero vamos a ver por qué lo estamos poniendo así. Recuerden, aquí m más 1 es el enésimo elemento de la asociación. Bueno, una observación: si la sucesión de funciones UM converge uniformemente, ¿sí?, a una función continua, ux en algún intervalo j que contenga x0, ¿sí? Perdón el abuso de notación, pero este j está conteniendo x0. ¿Quién es x0? El número real en donde estamos asignando las condiciones iniciales. Y también otra cosa, x, u, x esté contenido en E,